Hola amigos, buenas tardes, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro en esta ocasión maravillada, feliz, muy contenta en compañía de mi querido profesor doctor Antonio Piñero para hablar del libro Otras aproximaciones al Jesús histórico. ¿Cómo estás, mi querido Antonio? Ay, yo bien, muy bien. Ya sabes cuál es mi lema. Todo va bien, no me quejo. Y otro lema, nada, no hay quejas, todo bien. Y luego otra cosa, mira, si tienes salud, paciencia, un poquito de dinero para vivir y ese amor que todos necesitamos, pues ¿qué más podemos quejarnos? A Para ver, ser felices, claro. pues es que yo creo que ahora en la pandemia tenemos que intentar superar el terrible problema interior, el gusano interior que nos corroe. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Pues la indefinición del futuro, Ah, que no sabemos cómo va a ser el futuro. claro. Bueno, nunca lo sabemos, pero siempre hacemos ilusiones sobre el futuro. Y ahora nos están matando las ilusiones sobre Claro, el futuro. antes de la pandemia sentíamos que teníamos un control, teníamos estos planes, todo lo que iba a pasar con nuestras vidas como un orden, y llegó la pandemia y nos echó todo abajo. Claro, pero bueno, el ser humano es un animal de deseos. Es decir, nosotros estamos siempre deseando y muchas veces lo que no podemos o lo que la sociedad dice que no es lícito, etcétera. Y entonces ahí está. Por eso es lícito que nos entusiasmemos. ¿Y sabes cuál es el asunto? Un proyecto intelectual, como por ejemplo, formarse en lo que quieras. Aquí estamos hablando del Jesús histórico, de un libro que yo he escrito. Si yo he dicho que yo estoy bien, es probablemente, en parte se debe a la genética, ¿no? Sí. Sin duda alguna, porque si estás malito, pues estás malito, punto. Y estás enfermo. Pero eso no depende de ti. Pero si tú tienes un proyecto, y aquí hay un proyecto, ¿no? Por ejemplo, estudiar el Jesús histórico, el comunicarlo, el tener gente alrededor, el que la gente te lea, que te discuta, todo eso es formidable. O sea que yo animo a la gente a que se ponga como propósito tener un proyecto intelectual. Claro. Esta Es, pandemia nos ha servido para leer mucho, para poder yo creo que estudiar sí. muchísimo, sí. En mi caso me sirvió mucho. Muy bien. Bueno, pues entonces adelante. Partimos. Bueno, el libro, a mí, ¿qué es lo que me interesó muchísimo del libro? Aprovecho de agradecer a Ana Soteras de Trota que me envió el libro a petición tuya para yo poder leerlo. Y bueno, estas páginas fueron totalmente provechosas y me gustó estas dos partes las que están divididas entre estas aproximaciones teológico-históricas y la crítico-histórica. Entonces, hay ciertos puntos que yo toqué y que anoté acá en mis apuntes para poder hacerte preguntas, porque me llamó la atención algo. Entonces, quiero primero darte la palabra, querido Antonio, para que puedas quizás hacer alguna introducción o hablar algo referente al libro y luego yo sigo con estas preguntas. No, no, yo quisiera darte a ti más bien la palabra porque tú eres la lectora y las críticas aumentan, ¿eh? Incluso aunque fueran, digamos, no tuyas, sino de cualquier otro, que fueran sesgadas y, ¡buah! Digamos, malintencionadas, pero aumentan tu propia capacidad, ¿no? Para la siguiente hacerlo mejor, etcétera. No me molestan las críticas, todo lo contrario. Bueno, ¿qué es este libro? Este libro, sí, pues es la segunda parte de aproximación. Y resulta que entonces Trota dijo, bueno, es que no estamos ahora en época de que tú vendas un libro de 600 páginas, esto hay que dividirlo en dos, deja a la gente que se recupere. Y entonces lo que era al principio se dividió en dos porque una cosa es el primer libro, la aproximación, que es sobre todo de método y de perspectivas, y otra cosa es que realmente ya te pongas, digamos, a hacer crítica de ti mismo, de colegas. ¿No te has fijado que son críticas, a veces un poco duras, pero siempre Sí, son respetuosas? sí. El colega que de mi seminario aquí en España me dijo, cuando era un libro, yo le pregunto, bueno, ¿qué te ha parecido? Un libro entero dice, pues la segunda parte me pareció sensacional. Y yo, pues no caí en la cuenta entonces que podía ser
esta segunda parte, otras aproximaciones, para algunos sensacional. ¿Por qué? Porque dije yo, es crítica literaria, pero otros me dijeron, no, es que no es crítica amarga, sino que dices los pros y los contras. Claro. Y además uno tiene una perspectiva muy buena de cuál es la situación ahora en lengua española, que nos interesa. Oye, porque es que nuestra lengua, pues después del chino, digamos, por países que lo hablan y por números, es la número 2 del mundo, aunque no sea la más científica, ¿no? Pero gente que habla español como idioma suyo materno son 530 millones. Entonces, que hables de literatura que está en lengua hispana está muy bien. Ajá, Y buenísimo. aseguro otra cosa. Mira, hay gente que dice, los libros son muy caros. Vale, pero este libro tiene también una versión electrónica, que es muy barata. No Mucho más merece la barata. pena y no merece la pena piratearlo. Claro. Bueno, o sea que aquí tienes una perspectiva de lo que es el estudio, por una parte confesional, por otra parte independiente o presuntamente independiente de lo que hoy es en lengua hispana, que me parece a mí más importante. Nada más, punto. Y en este libro, bueno, hablas un poco del Jesús de John Freine, de Antonio Pagola, de Zenén Vidal. Aclarar que Zenén Vidal, no otro Vidal que anda por ahí en los programas de envidioso difamándote, no hablamos de él, hablamos de Zenén Vidal. Y bueno, otras personas que también merecen tu crítica, como James Dunn, me gustaron, de verdad. La pregunta que yo te quería hacer respecto a un apunte que haces ahí en el libro sobre el Jesús de John Freine y de Zenén Vidal sobre esta muerte vicaria. Traté de buscar información y no encontré, donde la idea esta de morir por otro es más bien una idea griega y no judía. Bueno, eso es una idea bastante original. Y dentro digamos, el estudio normal, incluso independiente, hay quien no lo defiende. Pero eso lo discutimos en un simposio en Sevilla, donde se habló precisamente de eso. A ver, ¿existe en el judaísmo muerte estrictamente vicaria? Y alguien dice, bueno, ¿qué es eso de vicario? Yo creo que debemos explicarlo. Vicario es el que está por otro. Viene de las veces, vicario de otro, ¿no? Entonces, el que muere vicariamente, muere por otra persona, estrictamente. Y se llama muerte vicaria en concreto cuando resulta que técnicamente aquel que muere es una persona justa, que no merece la pena morir. Mientras que aquella persona que queda viva y coleando resulta que es injusta, pecadora, malvada o lo que quieras, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde está el concepto de muerte vicaria? Y me dice la gente, pues el concepto de expiación. Pero bueno, pero el concepto de expiación en el judaísmo no es morir por otro. Ni el chivo expiatorio muere por ti, ni mucho menos, nada de eso. Y entonces me dicen, pues está en Segundo Macabeos, libro canónico para los católicos, deuterocanónico, si quieres, canónico de segunda clase o apócrifo para los evangélicos, y está en Cuarto Macabeos, eso que es un apócrifo total, y casi con las mismas palabras. Y entonces, estudiando, yo veo que esos textos de Segundo y Cuarto Macabeos, que están en los capítulos 6 y 7, la madre que es asesinada, y sus 7 hijos y otros judíos que son asesinados, no mueren por otro, sino que expían por los pecados de Israel o mueren por la ley. Mientras que Jesús como tal, es lo que ocurre en el Imperio Romano. En el Imperio Romano sí, y ya lo tenemos, bueno, y en el Imperio, digamos, greco-romano, y lo tenemos desde Ifigenia en Áulide, su padre Agamenón, que la sacrifica para que muera ella
que es una chica, una doncella espléndida y estupenda, su propia hija, y no mueran los aqueos, que son los griegos, muchos de los cuales pues son unos tipos indecentes y encima van a atacar a Troya, que en principio pues, tampoco les había hecho gran cosa. Entonces, lo que yo defiendo es exactamente eso. Eso es una idea, por ejemplo, morir por la patria. No es morir por la patria, es morir por los ciudadanos. Eso es una idea poco judía o no judía, y sin embargo es una idea común en Grecia y Roma. Y por eso quiero decir que el concepto de muerte vicaria es más bien un concepto greco-romano que judío, nada más. Solo digo eso. Excelente. Bueno, yo traté de buscar sobre ese tema y no encontré, por eso dije ya, aprovecho acá para poder preguntarle sobre eso. El tema de la salvación también, aquí en el libro, en estas críticas que hace a los libros de las aproximaciones teológico-históricas, salvación para Pablo y para Jesús no era la misma. Y Bueno, tampoco es como una evolución entre una salvación y otra. No. Además estoy escribiendo ahora en el blog a ese propósito. Me parece que hoy jueves aquí en España, que es tarde, ya en Chile, América hispana, de lengua hispana y todo eso ya es prontito por la mañana, ¿no? Pero hoy podéis leer cómo estoy sacando de mi libro sobre Pablo, no de otras aproximaciones, cómo Pablo da un salto. Hay investigadores independientes que dicen que Pablo se inventa, no como dice Richard Carrier, a Jesús de Nazaret, no, sino al Cristo celestial, es decir, a ese concepto que le hemos hablado tantas veces, ¿no? Que está en el cielo y todas esas cosas, que está lleno de teología. ¿Y sabes lo que dicen algunas? Bueno, ahí lo tienes en el libro, aunque yo no sé si lo puse, no, mi adorado, que ya ha muerto, Gonzalo Puente Ojea, venía a decir más o menos que Pablo había sacado a Cristo, no a Jesús de Nazaret, a Cristo de la chistera, como si fuera un conejo que se saca de la chistera o un as que tú sacas de la manga, ¿no? De la manga. Eso no es así. No es así. Bueno, entonces, tú me preguntas por el concepto de salvación. Digámoslo brevemente. No es un cambio simple, no es una transformación, no hay un paso, como se dice comúnmente. ¿Tú sabes lo que dicen mis colegas, por ejemplo, aquí de San Damas o en la Universidad Pontificia de Salamanca? Dicen, no, es que es un paso suave. Y es que implícitamente, pues Jesús tenía un concepto de la salvación que era igual que el de Pablo. Dice, pero ¿cómo dice usted eso? Es imposible, es totalmente distinto. La salvación para Jesús de Nazaret, como has leído en el libro, es entrar físicamente en el reino de los cielos, aceptar la ley de Moisés, prácticamente hacerse judío, entrar dentro de un reino. Para Pablo es una confesión intelectual que no puede hacer un niño, que ese Jesús que simplemente era el proclamador de entrar en el reino, resulta que es nada menos un individuo que muere por mí. Vamos, yo no sé si me lo digo claramente, Carla, pero es que es un cambio radical, no tiene que ver nada. Sin embargo, hoy día, tú córtame si yo me paso de la raya de hablar, ¿eh? Tú me cortas, ¿vale? Y dices, oye, cállate ya. Y me callo. Como le dijo el rey de España a Chávez, ¿te acuerdas? Sí. Que hubo un problema con Venezuela tremendo, porque el rey se pasó de la raya. Y claro, Chávez se molestó. Bueno, pues yo no me molesto. Si tú dices, oye, no hables, pues yo me callo. Bueno, pues entonces lo que te digo es un paso gigantesco. Lo único que pasa es que nosotros somos paulinos. Sí. Bien, pues eso no quiero destripar el libro. Eso está ahí en el libro explicado en una página o dos. Y yo pongo las 4 o 5 ideas de en qué consiste la salvación de un ser humano según Jesús de Nazaret, y luego pongo, así a renglón seguido, las 5 o 6 ideas en qué consiste
del ser humano, según Pablo, y dime tú que has leído el libro. No se parecen nada. No, es nada. Porque ciertas personas dicen que es como un puente entre uno y el otro. No hay puente. No hay puente. Hay ruptura. Claro. Ahora, nosotros nos hemos acostumbrado a esa ruptura. Ya sé que esto es duro, pero nuestro cristianismo es Pablo. Vale. Ajá. Bueno, acá sobre la crítica que le hace al Jesús de Javier Gomá Lanzón, me llama la atención cuando, bueno, el círculo más cristiano, quizás teológico, histórico, como tratan de hacerlo ver, a este Jesús piadoso, amoroso, bien paciente, pero bueno, una de las críticas que me gustó cuando dice que Jesús no fue un modelo de tolerancia, pues él dividía al mundo en dos partes, el que aceptaba el mensaje y el que no lo aceptaba, así de tajante. Entonces, hoy en día se tiende a ver este Jesús totalmente inclusivo. Incluso algunos dicen que es un Jesús bien feminista, que le entrega la salvación a todo el mundo, y no es lo que muestran los evangelios. No lo es. Tienes toda la razón. Aprovecho para decir que José Gomá, que yo le hice una crítica al principio en Revista de Libros, que es una revista electrónica muy apreciada en España, al menos, de Álvaro Delgado Gal, pues el hombre se hizo muy amigo mío. Fíjate, después de criticarlo, me invitó a dar una conferencia. Pero intervino otro personaje y dijo: la crítica de Antonio Piñero, de Javier Gomá, es muy blandita. Y se lanzó en tromba. Y entonces, claro, hizo una crítica en donde pues abundan cosas que no se le puede decir a una persona como Javier, ¿no? No se le puede decir, pues yo qué sé, ¿qué te diría? Casi le dice corto mental, es imposible. El que es presidente de la Fundación Juan Mari, que es un hombre prestigiado, pues no puede ser eso, ni muchísimo menos. Y entonces resulta que, claro, bueno, pues yo he tenido que sufrir ahí porque esa crítica, desgraciadamente, también para mí se publicó en mi blog en aquel momento. Aunque lo afirmaba otra persona. Claro. Entonces, yo he hecho una crítica serena de Javier Gomá y además me replicó muy serena, agradable y caballerosamente en la misma revista de libros. Y disentimos, pero como caballeros. Ajá. Que es la idea, siempre con respeto. Disentir. Pero bueno, a lo tuyo, tú dices, ¿es un Jesús disyuntivo o unitivo? Pues yo digo que es más disyuntivo. Aunque existe la frase en el Evangelio, pero bueno, está al revés, el que no está conmigo... Parrama. O está contra mí, también dice. Está contra mí, pero también al revés, ¿no? Ahí ha quedado la cosa oscura. Pero si tú observas Jesús, desde luego, con fariseos, saduceos, ancianos, fariseos antes de la pasión, pero con saduceos, escribas y ancianos que no aceptan la proclama de él y de su maestro, Juan Bautista, no quiere saber nada de ellos. Y dice que son raza de víboras que no entrarán en el reino de los cielos. Claro. Jesús no admite, es decir, tiene un amor a los enemigos, cierto, no, pero a los enemigos que son adversarios simplemente, que se pueden convertir. Pero cuando un individuo ya es un pecador público y cabezota y todo eso, con ese no tiene nada que ver. Y tú has dicho, además, que Jesús era feminista y elitivo. Mira, yo no sé de dónde. Yo qué más quisiera, y tú qué más quisieras, que Jesús fuera feminista. Aquí sí, sería genial. Pero si analizas los evangelios, como he hecho yo en el libro que tú conoces, Jesús y las mujeres, sí, pues realmente no encuentras nada para sustentarlo, ni hay proclamación ninguna. Y yo también me acuerdo también de otro simposio que hicimos en Sevilla, y yo dije que ciertamente no se podía trasladar la figura tal cual de Jesús de Nazaret y menos del Cristo celestial al siglo XXI y seguirlo al pie de la letra.
¿Tú te crees que tú puedes seguir al pie de la letra eso? No, no, es imposible. Deja a los muertos, a tu padre Sí. o a tu hija. En el libro enumeras todas las partes donde Jesús no se ve muy amoroso ni inclusivo. Entonces, yo recomiendo totalmente que mis amigos, los que van a ver la entrevista, compren el libro porque está buenísimo. Y luego te pasas, porque la idea es que la gente quiera comprarlo, no vamos a dar toda la información del libro acá, solo unos ítems. Viene aproximaciones histórico-críticas, que esa está buenísima, buenísima. Y partiendo por el que más me gustó de todos, que era Holbach. Sí. Bueno, pues fue un pionero. Pero tú sabes, Holbach no es original. Holbach lo que hizo fue recoger, digamos, las ideas de aquel momento. Era un hombre enciclopédico. Tú sabes todo lo que escribió para la enciclopedia, ¿no? Y todo. Pues sí, yo lo he querido poner aquí porque se ha publicado en lengua castellana, se ha criticado. En el 2013. Sí, o sea que hace pocos años, y realmente es un hombre racionalista, absolutamente racionalista, que pone a Jesús de Nazaret claramente en el sitio de lo que es un profeta judío y que es un ser humano, y prescinde el barón Holbach de todo lo que es, digamos, pura teología añadida. Ahora, es interesante que la gente de ahora, en libros escritos, ese es el único, de esa aproximación, porque se publicó en 2013 y la gente no lo conocía en España, pero eso está escrito durante la Revolución Francesa. Es del 1770. Claro, está escrito un poquito antes, ¿no? Entonces, realmente es increíble cómo seguimos con la misma pugna, ¿no? Por un lado, otras aproximaciones que no son, desde mi punto de vista, sino estar metido dentro de una jaula ideológica, y otras que intentan salir. Con todo el respeto. Acuérdate que yo siempre he dicho, Carla, sí, que un historiador no intenta quitar la fe a nadie, ¿a que no? Ajá. Lo he dicho 1000 veces. Sí. Un historiador lo que hace es decir, a mí me parece que esto es así históricamente. Y luego cada uno que piense lo que quiera. Que analice, investigue y todo. Claro. Pero me parece muy bien que te haya gustado lo de Holbach, porque aunque publicado en el 2013 en España, que claro, la gente solo más culta lo conocía muy bien por otras cosas, pero dice, pero bueno, pero si esto vale para la disputa hoy mismo que tenemos. Sí. Eso es lo genial. Me gustó la definición que tiene de fe, sumisión ciega. Bueno, es verdad. Suena duro, claro, para muchos va a sonar duro, pero es real. Bueno, es real. En realidad es ciega, ¿no? Oye, el problema que se plantea en todo el libro, ya habrás visto la diferencia entre ciencia, historia, que es una ciencia sui generis, es decir, hombre, no es como las matemáticas, ni se puede probar, ¿no? Claro. Pero la diferencia que hay entre ciencia, junto con la razón, y fe, o entre ciencia y religión. Claro. Si es posible un puente o no, pues tú lo dirás, y los lectores de un libro. Exacto, porque ya la fe pasa a ser un tema bien personal. Acá dice, bueno, que la crítica de Holbach no es un odio a la religión en sí, más bien una reflexión sobre los documentos evangélicos, los cuales no resisten a una crítica de la razón histórica. O sea, es buenísimo, de verdad, me encantó la parte de él. Bueno, bien, pero vamos, ahí yo soy el expositor de esa, bueno, y participo, claro. Claro, y bueno, luego sigue, por ser José Montserrat Torrens, que también es buenísimo, andan dando vuelta unos debates en programas bien antiguos de los años 90, donde apareces tú con él. Exacto, desde entonces, pero es con militón mío, ¿eh? O sea que nosotros disentimos, incluso dentro del ámbito independiente. Fíjate, José Montserrat, que es un hombre al que yo admiro porque es muy mayor, ¿eh? Sí. Yo creo que se acerca a los 90, pero tiene una cabeza absolutamente espléndida y unas perspectivas, lo que se llama agudeza crítica, que es admirable. Tú sabes que hemos hecho un libro juntos, que es ese famoso, con Gonzalo Fontana, Gonzalo Fontana, José o Josep Montserrat y yo somos los que hemos hecho
junto con Carmen Padilla en alguna traducción y Gonzalo del Cerro en algunas otras traducciones, es los que hacemos el libro gordo este que esperemos salga en septiembre-octubre, ¿no? El Ajá. comentario. Pues ya veréis, el comentario de José Montserrat es como el Galileo Armado. El Galileo Armado es un libro pequeñito. Es un, 202 páginas, sí, sí, pequeñito. es un libro pequeñito, pero es una bomba. Uh-huh. Y el comentario de Mateo, el suyo, es el más breve de los 4 evangelios. Pero te juro que es una bomba. Y es para reflexionar mucho, pero sumamente respetuoso. Fíjate que José Montserrat, ahí yo que critico a veces es decir, que a veces es un poco unilateral, ¿no? Cuando presenta a Jesús como un hombre de armas. Y yo le digo, pues no puede ser, porque un hombre de armas, pues, a lo mejor, pues se necesita ser rico en principio para ser un hombre de armas. ¿Y tú sabes lo que dice José Montserrat? Que yo soy demasiado crédulo. Fíjate lo que dice José Montserrat, también es un autor de Trota, que le publicó La Sinagoga Cristiana, la editorial Trota, que es como nuestra alma mater, ¿no? La que esperamos, ¿no? Que va a publicar el libro este en septiembre-octubre del comentario. Pues que, por cierto, ya sabes que haremos una suscripción pública, ¿no? Ajá, sí, sí, en eso voy a Claro, participar. ya lo anunciaremos porque creo que será muy bueno. Eso, bueno, pues José Montserrat, repito, animo a la gente, porque aunque yo no esté de acuerdo con él, tiene todos mis respetos, ¿eh? Uh-huh. Todos mis respetos, porque es agudísimo. O sea que ya verán como el comentario a Mateo le sorprenderán los chispazos, ¿eh? Los chispazos, y eso es lo que yo pongo aquí, el comentario a Jesús, y me traslado también al comentario a Mateo que hace en el libro, ¿no? Aquí el comentario a Jesús, su Galileo Armado, tiene unos chispazos que son para reflexionar. Magnífico y además muy breve. Y es lo que da ganas al leer tu libro, de que la gente también se anime a comprar estos otros libros y poder leerlos completos. Y luego analizar, claro, la crítica que estás haciendo a cada uno de ellos. Claro, ten en cuenta que es crítica, ¿eh? Uh-huh. Pero no sé si te has fijado que no tiene mala idea nunca. ¿No te has dado cuenta No. que yo procuro que la crítica sea muy razonada? O sea, no critico solo, porque la crítica solo no vale para nada. Bueno, puede valer. Es que yo critico y ofrezco una alternativa, ¿sí o no? Sí. Es una alternativa, decir, bueno, usted está interpretando eso, yo lo critico, pero probablemente o quizás a mí me parece que tal vez sea lo otro. Y luego, al final, normalmente digo, esta crítica, sin embargo, no impide que yo reconozca que Claro. Sonfren, como tú decías, o como Dan, o como algunos otros tengan cosas buenas, ¿no? Sí, Yo, no, expones lo bueno y lo malo, lo que quizá haya acertado o bueno, no lo que yo acertado. creo que es Uh-huh. malo, ¿no? Que creo que es muy, muy ponderado. ¿Tú sabes lo que me pasó una vez? Esto es una cosa personal, con un astrólogo, pero que es muy científico. Ojo con los astrólogos, ¿eh? Yo no, ¿cómo te diría? Pues hombre, la astrología puede que no sea una ciencia, pero tiene observaciones de hace 5.000 años, ¿no? Y en algunas cosas, pues hay que tener en cuenta algunas cosas. Un día me encontré, pero de esto hace un año, año y medio, me encontré con él en un simposio que se hacía en Barcelona. Y yo, naturalmente, pues lo digo sinceramente, no hubiera ido a su conferencia, pero fui a su conferencia porque yo hablaba después. Y lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Aquí estoy desnudando mi pensamiento, pero me gustó muchísimo y me pareció un hombre serísimo. Y terminado la conferencia, fíjate qué anécdota, salimos la mía y la suya, salimos los dos, después de nada, prácticamente cenar nada, y teníamos que ir desde Hospitalet, donde estábamos, hasta Barcelona, y no había taxis. Y era las 12 de la noche. Y entonces estuvimos hablando más de 3/4 de hora hasta que finalmente vino un taxi. O sea que hablamos allí y ¿sabes lo que me dijo? Me sorprendió.
me empezó a leer cosas que yo digo, oye, que yo no creo en la astrología, pero él me empezó a sonsacar y me dijo, bueno, tú tienes todos los defectos de los Leo y pocas virtudes. Digo, estoy de acuerdo, pero de repente se para, me mira y me dice, tú eres un excelente crítico literario. Yo digo, ¿cómo puede saber eso? No me conocía. ¿Cómo puede decir una cosa tan particular? ¿Tú sabes lo que dicen? Te va a tocar la lotería, ¿no? Claro. O vas a tener el hijo que deseas, o se te va a restablecer el amor perdido y otras. No. Este hombre me dijo, tú eres un estupendo crítico literario. Me dejó de piedra. De piedra. Sí, porque muchos analizan por el signo, o sea, eres Leo, del 14 de agosto, entonces por ahí analizan tu genio, quizás tu personalidad, el carácter que tienes, pero ya meterse con que eres un excelente crítico literario es para dejarte impresionado. A mí me dejó turulato. No sé si en Chile, Argentina... Anonadado. No sé, decís turulato. También. No. ¿Entiendes? Turulato quiere decir aquí en el español de España, pues eso que te dejó anonadado y despistado, que no. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Es que a mí me gusta la crítica literaria y este libro es de crítica literaria, en realidad, crítica literario, crítico histórica, ¿no? Sobre el Nuevo Testamento y sobre Jesús. Ajá. Y bueno, avanzas con también una crítica al Jesús de Gonzalo Puente Ojea, también de Fernando Bermejo. Pero muy de acuerdo con ellos. Sí, claro, es que son críticas, claro, analizando la aproximación histórico-crítica de este Jesús histórico. El último es mi favorito, la última crítica es el Jesús de Antonio Piñero. Sí, no me pongas colorado, porque ya yo no, lo sabes, yo no me creo las cosas. Sí, yo lo sé. No me creo lo que digan ni de mí, ni de lo bueno, ni de lo malo. Yo sé lo que vale y lo que no valgo. Pero bueno, esto, bien. Bueno, pues si es tu favorito, muchas gracias. Bueno, pero es buenísimo. En la crítica que haces a ti mismo, de tu Jesús histórico, dices que ese Jesús tuyo también coincide un poco con el de Gonzalo Puente Ojea y el de Bermejo, de Fernando Bermejo. Pues sí, coincidimos totalmente, somos de la misma escuela. Ajá, buenísimo. Y que también en algunos aspectos también con la crítica de John Mayer. Sí, lo único que John Mayer es jesuita, por lo tanto, y es una persona también como mucho mayor, pero tiene un mérito extraordinario porque ha puesto, digamos, a prueba la figura del Jesús histórico de una manera tan increíble, que aunque se le pueda criticar que se deslicen alguna vez con algún sesgo eclesiástico, nos quitamos el sombrero. Yo no sé si sabes que está haciendo un libro que todavía yo no sé si le va a dar tiempo. Son 5 volúmenes ya escritos, ¿no? Y resulta que en el quinto debe estar preparando ahora ya se va acercando, fíjate, a la pasión y a las historias sobre la resurrección y todo eso y tal. Ojalá le dé tiempo, porque en sus notas, de ese John Mayer, en sus notas, publicado por Verbo Divino, ahí tienes hasta el momento que se escribe el libro. Las notas son páginas y páginas y páginas de letra pequeña, pero ahí tienes, digamos, toda la investigación resumida y criticada. Eso es muy bueno. Lo que decía de nuestro aprecio por John Mayer, aunque se le critiquen algunas cosas, en el libro sobre las parábolas de Jesús dice que él solo puede probar. Fíjate que es un jesuita. Le ha costado mucho, sangre, sudor y lágrimas. Solo cuatro parábolas puede asegurar que pertenecen al Jesús histórico. Solo 4. Solo 4, claro. Los invitados a la cena, la parábola de los talentos, la mostaza, y los viñadores homicidas en parte. Y las demás dice, yo no afirmo que Jesús no las haya compuesto. Lo único que digo es que yo
a pesar de ser un creyente en él, dice Meyer, no puedo probar históricamente que hayan salido estrictamente de la boca de Jesús. Yo lo creo como persona, dice Meyer, pero no puedo probarlo. Claro. Eso es genial. ¿Cómo después de, comprender todo esto entre la diferencia de Jesús de Nazaret y este Cristo de la fe, es posible que alguien que ya estudie y lo comprenda siga poniendo su fe en este Cristo? Ya cuando lo comprendieron, cuando leyeron y analizaron respecto a la diferencia entre Jesús y Cristo. Claro, entre Jesús de Nazaret y Cristo. Bueno, es que yo puedo hablar por mí, en fin, ten en cuenta que de los 2.100 millones aproximadamente, somos 7.500 o 8.000 millones en el mundo, ¿no? Aproximadamente hay 2.100 millones de cristianos, divididos en múltiples confesiones. ¿Tú cuántos crees que creen en el Cristo celestial, de verdad? Yo no lo sé, pero tiene que haber muchísimos. Claro. Entonces yo tengo que respetarlos. Que yo, por ejemplo, personalmente distinga entre Jesús de Nazaret y el Cristo celestial, bueno, pues me parece muy bien, porque eso es un valladar, una barrera para que nadie niegue la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Por lo que yo pongo la mano en el fuego, pero eso no quiere decir que creamos en el Cristo celestial. Bueno, pues yo no lo sé, a la verdad. No suelo escaparme de las preguntas, pero no sé responder. Y eso pertenece a la fe. Totalmente, sí. Y entonces, ¿cómo me voy a meter yo? A mí me causa curiosidad cuando veo en las redes, en los grupos de Facebook donde ando metida, esta gente que lee mucho sobre este tema, este análisis bien histórico, crítico de Jesús, pero luego sigue diciendo mi fe está puesta en Cristo. Es como, uy, es como, Bueno, me provoca curiosidad. bueno, a mí también. ¿Sabes lo que conté yo muchas veces de de Rudolf Bultmann, el famosísimo? Fíjate, Bultmann, vamos, y si alguien contribuyó a hacer tambalear, como tú dices, a cortar la hierba que tienes debajo de tus pies, ¿no? Que estás bien mullida allí, andando tan tranquila, de repente le quitan la hierba y queda el terreno así que casi te caes, ¿no? Pues eso, Bullman, ese individuo que había puesto, digamos, aparentemente todos los medios, pues para no tener fe, ese individuo predicaba todos los domingos, ¿sabes? ¿No? Los profesores en Alemania, bueno, pues también, hombre, no son presos ni nada y todo eso, no hace falta, ¿no? Pero tenían su prédica. Vamos, y yo he conocido personalmente a su sucesor y tengo un libro dedicado de él y todas esas cosas, Werner Georg Kümmel, y además, bueno, ya muerto, pero también podría haberlo testimoniado hace unos años y otros, que este Bullman lloraba los domingos en Marburgo, cuando hacía la prédica sobre su relación con Dios a través de Jesús, cómo él le interpelaba, cómo él tenía que responder ante Dios de esa interpelación existencial. Y se le saltaban las lágrimas a Rudolf Bullmann. Es fantástico. Entonces por ahí puedes comprender. Hay quien tiene la capacidad de tener dos huecos en el alma, ¿no? Y estar toda la semana con una tesitura crítica en su despacho, escribiendo para los alumnos cosas críticas, y luego el y domingo luego en la el sábado y el iglesia. domingo llorar por Jesús de amor, ¿no? Bueno, misterios, el ser humano es increíble. Sí, claro. Y complejo. Sí. Y yo no me meto. Ah, y una cosa que quiero decir, esto es un aforismo latino. Y ahora lo traducimos. De internis, sobre las cosas internas, non judicat, no juzga, neque ecclesia, ni siquiera la iglesia. De lo interno, no juzga. Claro.
sí, es totalmente personal, Si, creo. si en algún caso ha juzgado y ha condenado, ¿no? Pues ha sido por manifestaciones externas. Pero de lo interno, ni la Iglesia puede juzgar. Como yo, que soy un enano, ¿no? En comparación con todo esto, me voy a atrever a juzgar a otro. Imposible. Bueno, yo creo que casi, te digo que es sabrosa, ¿no? La lectura del libro porque da motivo, pues, si te pones punto por punto, para que dialoguemos Sí, horas y horas y horas, pero que cada uno lo piense, repetimos, otras interpretaciones tiene, es un libro pequeñito, ¿a que sí? sí, y además lo que No decías llega en, a 200 páginas, ¿no? sí, y lo que decías que es llamativo y que es muy beneficioso en estos tiempos de pandemia es que la versión digital es económica, muy barata, o sea, es asequible a todo el que quiera leerlo y de verdad que está fascinante. Bueno, yo te agradezco que a nadie le amarga un dulce, que ya sé, hombre, que tú al ser amiga, hombre, pues también tienes una cierta inclinación, ¿no? Pero creo que sí que para, digamos, alabar, pero también me has criticado en otras ocasiones e intentas mantenerte ecuánime. Bueno, pues entonces, si te parece bien, pues Sí, saludamos a todo el mundo para y que nos despidamos de la gente, sí, agradeciéndote, agradeciendo nuevamente a Ana Sotera, porque ya luego le va a llegar la grabación de esta entrevista a su correo para que pueda vernos, que compartimos sobre otras sí, que aproximaciones a Jesús Histórico. de la editorial Trotala que se encarga de la promoción del libro. Buenísimo, así que nos despedimos, mi querido Antonio, de la Bueno, gente. pues muy bien, y nos despedimos de todo el mundo. Vale, pues Ah, nada, como yo digo, hay alguien que dice que es un mantra. Yo antes no sabía qué significaba eso, ¿no? Pero yo digo, salud y paciencia. adiós.